Muy buenas noches, docente. Quien le habla es Catherine Pilar Vilches Espinal, de la carrera de Derecho del primer ciclo. Y voy a dar a conocer acerca de el informe final de Economía General. Bien, voy a hablar acerca del tema del aumento de la inflación en Perú del 2021 al 2023. Como repito, mi nombre es Vilches Espinal, Catherine Pilar. Y a continuación vemos el índice, donde está la introducción. Vamos a ver la introducción, la escuela económica relacionada, que es el monetarismo, conceptos de la economía, análisis de la perspectiva macroeconómica, microeconómica, conclusiones y por último bibliografía. Bien, introducción. En los últimos años, el Perú ha experimentado un fenómeno económico que ha afectado significativamente la vida cotidiana de sus ciudadanos, que es la inflación. Entre los años 2021 y 2023, el país enfrentó un incremento sostenido en el nivel general de los precios, impulsado tanto por factores externos como internos. El alza del precio del petróleo, los fertilizantes, los alimentos, así como la inestabilidad política nacional, contribuyeron a una presión inflacionaria que alteró el poder adquisitivo de los hogares peruanos. Y entonces, este informe tiene como objetivo analizar el fenómeno inflacionario desde diferentes perspectivas económicas. Se abordará el marco teórico relacionado con la escuela monetarista y explica la inflación desde el punto de vista de la cantidad de dinero en circulación. Asimismo, se identificarán los conceptos fundamentales de la economía que permiten entender la naturaleza y los efectos de la inflación en la sociedad. Además, se realizará un análisis macroeconómico para comprender el impacto de este fenómeno en el crecimiento económico, el mercado laboral, la política monetaria y fiscal del Estado. Finalmente, desde una perspectiva microeconómica, se evaluará cómo los consumidores, empresas y productos modificaron sus decisiones ante la subida de precios. Bien, ahora que vimos la introducción, vamos a ver la escuela económica relacionada, que es el monetarismo. El fenómeno inflacionario experimentado en el Perú durante el periodo 2021 a 2023 puede ser analizado desde la perspectiva del monetarismo, una corriente económica desarrollada principalmente por el economista Milton Friedman. Esta escuela sostiene que la inflación es, en esencia, un fenómeno monetario, causado por un crecimiento excesivo de la cantidad de dinero en circulación sin un correspondiente aumento en la producción de bienes y servicios. Según el enfoque monetarista, el control de la oferta monetaria es clave para mantener la estabilidad de los precios. En este marco teórico, la política monetaria cumple un rol central mediante el ajuste de la tasa de interés y otras herramientas. Los bancos centrales deben evitar que el exceso de liquidez genere presiones inflacionarias. En el caso del Perú, esta visión ha sido aplicada por el Banco Central de Reservas del Perú, SRP, que en respuesta al aumento sostenido de los precios entre 2021 y 2023, implementó una serie de incrementos en la tasa de interés de referencia con el fin de frenar la inflación. Esta medida buscó reducir la demanda agregada, encareciendo el crédito y desincentivando el consumo y la inversión, lo cual es coherente con los postulados monetaristas. Asimismo, el monetarismo considera que una política monetaria prudente, junto con una adecuada comunicación de expectativas, puede influir positivamente en el comportamiento de los agentes económicos. El SRP, a través de los reportes periódicos y metas explícitas de inflación, también ha seguido esa línea de acción. Por lo tanto, el análisis de la inflación peruana desde la escuela monetarista resulta pertinente, ya que permite comprender el vínculo entre el crecimiento del dinero en la economía, las expectativas inflacionarias y las medidas de política monetaria adoptadas por las autoridades económicas del país. Como tercer punto, tenemos los conceptos de la economía relacionada con el fenómeno económico, donde podemos ver la inflación, que la inflación es el incremento sostenido y generalizado del nivel de precios en una economía durante un periodo de tiempo determinado. En el caso del Perú, la inflación se vio impulsada por factores externos, como el alza de los precios internacionales del petróleo, los alimentos y los fertilizantes, así como por factores internos como la depreciación del sol y la incertidumbre política. Pasamos con oferta y demanda. El equilibrio entre la oferta y la demanda es uno de los fundamentos de los precios en los mercados.
Cuando hay un aumento en los costos de producción o una escasez de productos, la oferta disminuye, y si la demanda se mantiene constante o aumenta, los precios tienden a subir, lo cual contribuye a la inflación. Esto se evidenció en el alza de precios de productos básicos como el aceite, el pan y el gas doméstico. Tercera, política monetaria. Es el conjunto de acciones que ejecuta el Banco Central para controlar la cantidad de dinero en circulación, la inflación y las tasas de interés. En el Perú, el Banco Central de Reserva aplicó una política monetaria contractiva, elevando la tasa de interés de referencia con el objetivo de moderar la inflación. Cuarto, tasa de interés. La tasa de interés es el costo del dinero en el mercado financiero. Al incrementarla, el BCRP buscó desincentivar el consumo y la inversión, reduciendo así la presión sobre los precios. Esta herramienta es una de las más utilizadas para controlar la inflación. Quinto, tipo de cambio. Durante el periodo mencionado, el tipo de cambio del sol respecto al dólar experimentó una fuerte volatilidad, afectando el precio de los productos importados. La depreciación del sol encareció bienes como alimentos, combustibles y materiales industriales, lo que también alimentó la inflación. Sexto, elasticidad, precio de la demanda. Este concepto permite analizar cómo reacciona la cantidad demandada ante las variaciones de los precios. En el contexto inflacionario, los productos de primera necesidad presentan una demanda inelástica, es decir, un consumo no disminuye significativamente a pesar del aumento de precios, lo que agrava el impacto sobre los hogares de menores ingresos. Séptimo, índice de precios al consumidor. Disculpen, el IPC es un indicador que mide la variación promedio de los precios de una canasta representativa de bienes y servicios. Es el principal instrumento utilizado para medir la inflación del país. Según el INEI, el IPC en Perú alcanzó cifras inusuales durante el 2022, reflejando el impacto directo del fenómeno inflacionario en la economía nacional. Como cuarto punto, pasamos a ver lo que es el análisis de la perspectiva macroeconómica. Desde el enfoque macroeconómico, la inflación representa una de las principales preocupaciones de los responsables de la política económica, ya que afecta al poder adquisitivo, al crecimiento del Producto Interno Bruto, a la inversión, al empleo y en general a la estabilidad de la economía nacional. Durante el periodo de 2021-2023, el Perú experimentó una alza sostenida de los precios al consumidor, alcanzando niveles de inflación no observados en las décadas recientes. Este fenómeno tuvo múltiples causas, tanto internas como externas. En causas externas, a nivel internacional, la inflación fue impulsada por la interrupción de las cadenas de suministros globales debido a la pandemia de COVID-19, el aumento en los precios del petróleo y los fertilizantes, el conflicto entre Rusia y Ucrania, que encareció productos clave como granos, gas y combustibles. Estas presiones globales generaron una inflación importada al elevar los precios de productos que Perú adquiere del extranjero. En causas internas, en el plano interno, se sumaron factores como la depreciación del sol peruano frente al dólar, que encareció las importaciones, la inestabilidad política, que afectó las expectativas de los inversionistas y consumidores, y aumentos en los costos de transporte y producción dentro del país. En respuesta del Estado, en política monetaria, el BCRP respondió adaptando una política monetaria contractiva. Desde mediados del 2021, elevó progresivamente la tasa de interés de referencia, que pasó de 0.25% a más del 7% en menos de 2 años. Esta medida tuvo como objetivo reducir el ritmo de crecimiento del consumo y la inversión, estabilizando así el nivel general de precios. Además, el BCRP intervino activamente en el mercado cambiario para contener la volatilidad del tipo de cambio, con el fin de limitar el traspaso de la depreciación del sol a los precios internos. En impacto macroeconómico, la inflación afectó diversas variables macroeconómicas. Primero, en el PBI. Aunque el país registró cierta recuperación post-pandemia, el aumento de precios afectó al ritmo de crecimiento. Consumo de los hogares disminuyó en términos reales debido a la pérdida del poder adquisitivo. Inversión privada se vio afectada por la incertidumbre inflacionaria y la elevada tasa de interés. Política fiscal, el Estado tuvo que implementar subsidios y programas sociales para mitigar el impacto de alza de precios en los sectores más vulnerables. En comparación regional, aunque el Perú enfrentó una inflación significativa
Esta fue menor que en varios países de la región. Esto se atribuye a la independencia del BCRP, su credibilidad institucional y su rápida respuesta frente al fenómeno. En conclusión, desde una perspectiva macroeconómica, la inflación en Perú entre 2021 y 2023 fue un fenómeno complejo, impulsado por factores globales y locales y combatido durante herramientas de política monetaria. Su impacto fue amplio, afectando el crecimiento económico, el bienestar de los hogares y el equilibrio general del sistema económico. Como quinto punto tenemos el análisis desde la perspectiva microeconómica. Desde la perspectiva microeconómica, la inflación afecta directamente el comportamiento de los agentes económicos individuales, principalmente consumidores, productores y pequeñas empresas. Este enfoque permite analizar cómo las decisiones y acciones de los actores se ven alteradas por el aumento sostenido de los precios. Veremos el impacto en los consumidores. El principal efecto de la inflación sobre los consumidores es la pérdida del poder adquisitivo. Cuando los precios suben y los ingresos no se ajustan al mismo ritmo, los hogares ven reducida su capacidad de compra. Esto obliga a las familias, especialmente aquellas con ingresos bajos, a reducir el consumo de ciertos productos, priorizar bienes esenciales y modificar sus hábitos de compra. Durante el periodo de 2021 al 2023 en Perú, se observaron aumentos considerables en los precios de productos básicos como el aceite, el pan, el gas doméstico, el pollo y el arroz. Como consecuencia, muchos consumidores migraron hacia marcas más económicas. Compraron en menor cantidad y dejaron de consumir ciertos bienes considerando no prioritarios. Además, los bienes con demanda inelástica, como los alimentos, presentan un mayor impacto en la economía de las familias pobres, ya que estos no pueden reducirse fácilmente sin afectar el bienestar básico. Veremos el impacto de los productores y pequeñas empresas. Por el lado de la oferta, las empresas también enfrentaron serios desafíos. Los costos de producción aumentaron debido al encarecimiento de materias primas, combustibles y servicios logísticos. Las pequeñas y medianas empresas, con menor capacidad financiera para absorber estos aumentos, se vieron obligadas a trasladar parte del alza a los precios finales, lo que a su vez redujo la demanda de sus productos. En muchos casos se generó un ajuste en la producción, reducción de personal o incluso cierre de negocios. La incertidumbre sobre la evolución de los precios y las tasas de intereses también afectó las decisiones de inversión y expansión de muchas empresas locales. Cambios en los mercados. La inflación alteró el comportamiento habitual de los mercados. En sectores como alimentos, combustibles y transporte, se observó una reconfiguración del equilibrio entre oferta y demanda, acompañado con mayor competencia entre marcas, cambios en las estrategias de venta y la necesidad de reajustar continuamente los precios para mantener la rentabilidad. Además, se evidenció un mayor protagonismo del comercio informal, que ofrecía precios más bajos y flexibilidad de pago, aunque con menor calidad o regulación. Bien, tenemos aquí lo que son las conclusiones. Como primera conclusión tenemos que el análisis del fenómeno inflacionario en el Perú durante el periodo 2021-2023 permite comprender la complejidad de los procesos económicos y su impacto en los distintos niveles de sociedad. La inflación registrada en estos años respondió a una combinación de factores externos, como la crisis internacional de suministros, el aumento del precio del petróleo y los efectos de la guerra de Ucrania, y factores internos, como la inestabilidad política, la depreciación del tipo de cambio y el alza de los costos logísticos. Como segunda conclusión, tenemos que desde el punto de vista de la teoría económica, el fenómeno puede ser abordado desde la escuela monetarista, la cual resalta la importancia del control de la oferta monetaria para mantener la estabilidad de los precios. Este enfoque ha sido aplicado en el Banco Central de Reservas del Perú mediante el uso de políticas monetarias restrictivas, en particular el aumento de la tasa de interés de referencia. Como tercera conclusión, tenemos que desde la macroeconomía se evidenció que la inflación afectó variables clave como el crecimiento del PBI, el consumo, la inversión y la estabilidad cambiaria. En cuanto a la microeconomía, los consumidores y productores se vieron obligados a modificar sus decisiones de compra, producción y ahorro frente al encarecimiento generalizado de los bienes y servicios. Y como cuarta conclusión, finalmente se concluye que la inflación no solo es una cifra económica, sino un fenómeno que repercute directamente en el bienestar de la población. Por ello resulta fundamental el análisis económico integral para la toma de decisiones públicas efectivas y la formulación de políticas que protejan a los sectores más vulnerables. Bien, aquí tenemos lo que es la bibliografía, donde
vimos páginas del BCRP acerca de Friedman, vimos el índice de precios del consumidor en el Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, y etcétera. Bien, eso es todo mi trabajo. Muchas gracias.